Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta edición de tu programa de Familias con Propósito. Estamos aquí el día de hoy súper agradecidas con Dios porque nos ha brindado una oportunidad de estar aquí y llegar a cada uno de sus hogares esta noche. Feliz y contenta de esta noche compartir con una gran mujer, con una gran madre, con una gran esposa. Así que súper contenta. Kaylee, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches para todos. Gracias por Bendiciones. conectar esta noche con nosotros. Ay, sí. Yo feliz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos una vez más y bueno, súper felices y contentos. Hoy tenemos un tema sumamente, digamos, controversial y quizás bastante tomado en cuenta en esta temporada, tomado en cuenta en estos tiempos. Y queremos hablar un poco acerca de la familia ideal, de eso que en muchas oportunidades creemos y pensamos en que sería nuestro paisaje ideal, digamos, nuestro propósito ideal sería convertirnos en esas familias, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque lo podemos ver a través de las redes sociales, como en muchas oportunidades hay familias que diseñan o que muestran, quizás por ser creadores de contenido, por simplemente su trabajo en muchas ocasiones, un proyecto de familia que nos hace creer y pensar en que estamos fallando, ¿no? En que estamos Mm. cometiendo muchísimos errores y no estamos llegando a ese estándar. Entonces, cuéntame cómo te has sentido tú en esas situaciones. ¿En alguna oportunidad te has sentido afectada por este tipo quizás de cuentas o de personas o de familias, ¿no? Sí, bueno, a veces como que hace tiempo me pasó como que, ay, como que yo veía como que hay maternidades perfectas, así como que, y yo decía, ¿por qué mi maternidad no es, no es tan fácil como la de ella? Y no es así, o sea, cada quien vive su proceso, pero obviamente es algo como que, es como lo que tú dices, es como que quizás es su trabajo y es como que mostrar algo que no existe en realidad, porque no somos perfectos y que familias perfectas quizás no existen, pero Mm, familias que estén arraigadas al Señor, pues es totalmente diferente la cosa. Pero sí me exactamente. ha pasado. Sí, en realidad a mí también al principio yo veía estas cuentas y yo decía, ¿por qué yo no puedo sentarme con mis hijas muchas veces a armar esos juegos tan impresionantes, esos momentos de compartir tan hermosos que se muestran en esa red social o hacer un postre tan delicioso como se ve allí y no me da la vida ese querer compartir con mis hijas en un momento determinado una receta o alguna actividad y en realidad cuando nos trasladamos a la vida real, nos damos cuenta que no estamos en ese mismo lugar, Mm. por tiempo, por cansancio, por el día a día, por tantas cosas que al final nos hacen sentir quizás hasta un poquito mal porque decimos, bueno, pero ¿en qué punto yo fallé y cuándo yo dejé de ser esa familia que tiene todo ese tiempo y cuándo yo voy a lograr ser? Y vamos a esos Mm. estándares donde los listones son muy altos y creemos que tenemos que ser ese tipo de familia sí o sí. Y pensamos aún peor que somos los únicos que estamos en ese lugar sufriendo porque no somos ese tipo de familia. Y Mm. estamos sufriendo en esa temporada porque estamos diariamente corriendo, diariamente apagando fuegos, diariamente complicados en la vida, por lo menos en nuestro caso, en el tuyo y en el mío, quizás al ser emigrantes, Mm. como las jornadas se nos hacen totalmente diferentes, quizás a cómo sería si estuviéramos en nuestro país. Cuando es tan diferente en tu caso, por ejemplo, que cuentas con una red de apoyo entre tus padres, familia, pero en mi caso, por el contrario, estoy yo sola con mi esposo y mis dos niñas, ¿no? Entonces, digamos que cada familia es una circunstancia distinta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, es imposible y es impresionante como muchas veces como madres o como familia nos centramos en una red social, nos centramos en una sociedad y dejamos de fijarnos en lo que en realidad debemos fijarnos. Y es allí donde queremos entrar en este día. Queremos entrar en el lugar donde tenemos que en realidad centrar nuestra visión, centrar nuestro propósito, centrar a nuestra familia y pensar y decir, ok,
¿Cuál es esa familia ideal que en realidad Dios nos dice que seamos? ¿Dónde de verdad debemos estar y en qué punto debemos comenzar a trabajar para hacer eso que Dios dice de las familias? Y no lo que la red social dice de la familia o lo que aquella cuenta transmite de su familia, sino que más bien centrar nuestros pensamientos en lo que Dios demanda y ser un poquito más cristocéntricos quizás y no alejarnos de lo que la palabra de Dios nos dice de la familia. No, pues yo creo que el diseño de Dios es la familia. Y Ujú. una familia que no va direccionada a lo que Dios te dice, pues obviamente se va a desviar. Y yo creo que el Espíritu Santo es el primero que tiene que estar allí morando, principalmente en el hogar Así y, es, y de padres a hijos y así. Porque si no mora en cada uno de los miembros, obviamente no va a fluir la cosa. Entonces, exactamente. para comenzar, tiene que ser primeramente el Señor el centro del hogar, de la vida de cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo también pueda estar con nosotros, pueda direccionarnos a lo que tenemos que hacer. Así es, así es. Y muchas veces nos alejamos de lo que la palabra del Señor nos dice. Y decía la Biblia que cuando nos unimos en una sola carne, cuando nos unimos en matrimonio, seremos una sola carne, ¿no? Y dejaremos a nuestros padres, dejaremos a toda nuestra parentela para unirnos en matrimonio y unirnos a nuestros esposos, en el caso de nosotras, o a las esposas en el caso de los esposos, y formar un solo cuerpo. Pero al formar ese cuerpo, de alguna forma u otra, tenemos que proyectar lo que más adelante vamos a transmitirle a nuestros hijos, donde nos vamos a ver metidos en unas circunstancias donde hay personas que van a seguir nuestro ejemplo, hay seres humanos pequeños que van a seguir lo que nosotros estamos ejemplificando, cómo vamos a vivir la vida y que de alguna forma nuestro estilo de vida actual va a marcar la siguiente generación porque sabemos que las familias, cuando están cimentadas en la roca, hay un propósito diferente. A diferencia de cuando vemos en hogares como a través de peleas, a través de vivencias, a través de situaciones que no se apegan a la palabra de Dios, como de alguna forma han marcado la generación actual, como de alguna forma han marcado y han traído esas maldiciones generacionales, han traído ese ADN que no corresponde al diseño que Dios trajo para las familias, ¿no? Entonces, ser cuidadosos en ese sentido y estar un poco más apegados a la palabra del Señor no implica solamente bueno, vamos a leer la Biblia y vamos a orar. No, no, implica también el vivir la palabra de Dios, el Sí. estar allí, totalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en tu caso, que eres hija de pastores, el ver esa vivencia debe ser totalmente diferente. Cuéntame un poco. Es que es algo, es algo demasiado bien. Sí, Porque de verdad que es algo como, es que no sé cómo explicar. Pero es que es algo demasiado brutal haber ujú, crecido desde que nací. Es un regalo de Dios haber crecido desde que nací en el camino, en los caminos del Señor. ujú, Porque se viven tantas cosas que si no hubiese tenido yo a mis padres en el camino del Señor, quizás que fuera de uno también. ujú. Entonces, eso, ese inculcar de mis padres hacia nosotros también, con mis hermanos, ese amor por el Señor, de verdad que yo creo que se lo voy a agradecer el resto de mi vida. Pero sí, es algo, es muy diferente también. Igual cuando ya uno forma su familia, toma esos ejemplos también que vives también en tu hogar. Claro, Entonces, también eso lo agradezco, pues, porque cosas que yo, pues, viví en mi hogar con mis padres en ese sentido de los caminos del Señor, pues, para mí han sido ejemplo y también los aplico en mi hogar, en mi familia. claro, claro. Algo que haya marcado de alguna forma tu identidad desde el punto a nivel espiritual, digámoslo así, el crecer en una familia pastoral. ¿Qué ha marcado en ti de decir, wow, es que esto fue un antes y un después, o esto ocurrió y me marcó no solamente a mí, sino marcó a mi siguiente generación en el caso de tu hijo? En la parte de identidad con el Señor, creo que
Creo que siempre la he tenido, es algo muy loco, pero siempre la he tenido y me pasaba en el colegio que de repente, no, es que vamos a salir, pero tú no porque tú eres cristiana. Y yo, bueno, bueno, ay, sí, voy a llorar. No, o sea, era algo como que eso a mí no me afectó nunca, de verdad que no. Era como que, porque no me incluían, por yo soy cristiana, no pasa nada. O sea, me importa más Dios que caerte bien a ti. Eso era Claro, algo claro. como muy, esa parte de identidad con el Señor, creo que gracias a Dios siempre la he tenido. Pero ya en mi vida ya más crecida, Ujú. este, algo que haya marcado así, yo creo que últimamente muchas cosas en la parte de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Es Ujú, algo que me ha tocado vivir varias veces en la ujú, parte de lo que ha sido migrar. Eso ha ujú. marcado mucho, así porque literalmente es como que Dios me ha hablado como que ya te toca salir. Y cuando buscas su voluntad es bonito porque Dios responde. Claro, Y eso es súper importante porque una familia que se mueva sin la voluntad del Señor va para otro lado, se desvía totalmente. Y así eso me ha marcado mucho en el sentido de yo, con mi esposo como familia, orar y buscar la dirección del Señor antes de movernos. Eso ha sido súper importante para nosotros y todavía, porque no nada más migramos a Chile, también de Chile fue migrar para acá. wow. Tú estuviste. Entonces, sí, vivimos 5 años en Chile. Entonces, y han sido respuestas de Dios así como tan tangibles que, que bueno, Señor David, Yo me yo te muevo, obedezco, yo me yo me muevo. muevo. Sí, entonces yo creo que eso es lo que más me ha marcado así como de siempre antes de buscar su voluntad, primeramente. Es como lo que más así me ha marcado a mí. Estupendo. Bueno, fíjate que, y yo pienso que en esa has tocado una parte muy importante y es el orar y el tomar la decisión conforme a la palabra. Y Mm, muchas veces creemos y decimos, bueno, pero es que esta decisión la tomamos nosotros como padres y porque nosotros vemos por lo mejor para nuestros hijos y ya está. Pero esa seguridad y esa confianza que te da el tomar una decisión conforme a lo que Dios quiere, esa confianza, yo no sé si te ha pasado, pero en mi caso me pasa que es transmitida a mis hijas. Y cuando tomamos la decisión, aunque sea muy difícil, aunque uno dice, wow, lo que me viene no es fácil, lo que me viene es complicado, aún así nuestros hijos no sienten ese miedo y quizás el adaptarse a las circunstancias, al movimiento, al movernos, es mucho más sencillo. Y te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, donde yo he estado en 5 ciudades diferentes, 2 países mm. distintos, pero en 5 ciudades diferentes, donde nos ha tocado movernos también pidiéndole al Señor que sea de su voluntad, nos damos cuenta y comparamos en muchas oportunidades, aunque no debería ser y todo lo demás, y al ver otros niños en el momento en el que migran, cómo es su actuación a pesar de que sean muy pequeños y todo eso. Y yo recuerdo que mi hija mayor, cuando emigramos la primera vez, tenía 2 años y medio, o sea, estaba muy chiquita en ese Mm, entonces. Y a pesar de eso, la migración no fue tan dura para ella. Para ella fue como una aventura, como un wow, algo distinto, algo nuevo. La aventura para nosotros era que teníamos que dormir todos juntos en el salón, en unos colchones en el piso, porque era lo que teníamos, no teníamos de otra. Y ella lo veía como, no quizás desde la mirada de nosotros la preocupación de qué va a pasar, mm. sino desde estoy durmiendo con mi mamá y mi papá frente a un televisor, tirados todos aquí en el piso y unos encima de otros, ¿sabes? Era como esa aventura de tengo una pijamada diaria. Sí. Y eso lo he visto reflejado a través del tiempo, porque bueno, esa fue nuestra primera migración con ella muy chiquita. La segunda migración ya ella estaba un poquito más grande, tenía en ese momento unos 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Y claro, a pesar de que cuando emigramos la segunda vez nos encontramos con sus abuelos, nos encontramos con mi hermana en ese momento, quizás el sentirse acompañada con más personas se lo hizo un poquito más sencillo. Pero yo nunca supe de todas las migraciones que hemos hecho, quizás la de España fue la que culturalmente nos afectó un poquito más porque llegamos justamente en la pandemia. Entonces, quizás esa migración fue
la más complicada porque tuvimos que vivir encerrados en una cultura en la que no conocíamos, en un lugar en el que no conocíamos, en una casa en la que ellas no estaban acostumbradas a vivir y todo esto. Sin embargo, me doy cuenta que todo eso no hubo ningún tipo de afección emocional, como de pronto niños que llegan al colegio y entonces es llorar, que no quieren desapegarse de su mamá y su papá, no viven con un temor, ¿no? Como con esa incertidumbre de, ¿y ahora qué va a pasar? Y muchas personas me dicen, ay, pero ya se adaptan muy fácilmente. Y yo digo, no entiendo el por qué, no sé cómo es posible, pero lo único que yo sé es que quizás eso, y estoy casi segura que eso nos los ha dado o se lo ha dado a ellas el que nosotros confiemos en Dios. Cuando papá y mamá toman la decisión de vivir conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios nos demanda por hacer, a lo que Dios dice de la familia, creo firmemente en que hay unos hijos que crecen con una seguridad inmovible, inamovible totalmente. Una seguridad que no titubea, como decimos nosotros, que no hay ninguna falla de decir, mi mamá y mi papá están haciendo lo correcto. ¿Y cómo lo sé? Pienso que es porque nosotros al tener esa confianza en Dios y a vivir confiados en Dios, vivimos como con una preocupación, quizás por el mañana, pero no con ese temor, sino hay como una preocupación en la que tú dices, no sé en dónde me estoy metiendo, pero yo voy a seguir caminando, porque es lo que me toca, es Sí. en donde voy. Sí, en mi caso, a mí me preocupaba mucho la parte de migrar de España, de Chile a España, porque obviamente mi hijo estaba acostumbrado a estar con su familia paterna, que es la de mi esposo. Ujú, Era como que ya tenía su vida hecha en ese sentido de familias, de guarderías, de todo, de su entorno. Y ujú, a mí obviamente eso, aunque yo sabía que nos estábamos moviendo bajo la voluntad del Señor, igual eso era como que a mí me preocupaba, eran muchos cambios. Y ujú. resulta que cuando ese niño llegó aquí, cuando ya estábamos en el coche ya con las maletas, abuelo, tía, o sea, él era como que si él los conociera de toda la vida, él se adaptó aquí a todo y era como que yo, wow, se adaptó así, era como que normal, o sea, era para él era como algo súper genial. Es Sí, como que si lo gracias a fuese Dios. vivido siempre, ¿Cómo? como que si lo fuese vivido siempre. Sí, él de lo más relajado, de lo más feliz. Pero es Muchas eso que tú dices, algo que también uno, que el Señor te da a ti también y de ti a tus hijos, esa confianza en el Señor también. Creo que es así, algo que uno se lo transmite a ellos. así es, así es. Y es impresionante el cómo como padres nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de no solamente a nivel, digamos, físico, de cuidar a los niños en cuanto a su alimentación, en cuanto a su ropa, el techo, sino dejamos por poco esa responsabilidad emocional y espiritual en la que también nosotros daremos cuentas al Señor, en la que nosotros de alguna manera u otra somos responsables. Porque sí, los niños van a ir formando su carácter, Dios va a ir trabajando con ellos, los niños van a ir aprendiendo del ejemplo, todo lo demás, y van a ir creciendo, formándose quizás a nivel interior, quizás un poco creemos que con autonomía o como muy autodidácticamente. Y en realidad no es así. Los niños forman su carácter conforme a lo que sus padres le enseñan. El carácter de los niños no viene de la sociedad, el carácter de los niños viene por casa. Y nosotros en realidad idealizamos una familia sin tomar en cuenta la responsabilidad principal que nosotros como padres tenemos, que es formar el carácter de nuestros hijos a través primeramente de sus pensamientos. ¿Y cómo vamos a formar sus pensamientos? O sea, ¿en qué mundo me voy a meter yo en la cabeza? No, no, no. Los pensamientos se forman a través de lo que oímos. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y es el oír la palabra del Señor. Entonces, si nosotros sembramos en ellos la palabra del Señor, en ellos va a aumentar su fe, va a formar su carácter, va a formar su interior. Y es allí donde vamos a encontrar de verdad
esa familia ideal a la que nosotros deberíamos soñar. No la que está en Instagram, no la que está en Facebook, ni en Pinterest, ni mucho menos. Sino nosotros debemos tratar de vivir conforme a lo que Dios nos ha demandado hacer a nosotras como madres, a los hombres como padres. Y enseñarle a nuestros hijos cuál es su responsabilidad, su lugar y su propósito en la familia. Vivimos en una familia en la que actualmente los hijos van para un lado, la mamá va para el otro y el papá va para el otro. Y al final no concuerdan en seguir un mismo camino para poder formar ese propósito y llegar a la meta, que es cumplir lo que la palabra del Señor dice. Sí, yo lo veo desde el punto de vista, a veces como digo, cuando estemos en el momento del juicio, que Dios me pida cuentas por mi hijo, ¿qué le voy a decir yo al Señor? Ujú, O sea, yo lo miro desde ese punto de vista, o sea, ¿qué estoy haciendo yo por mi hijo para que mi hijo también ame al Señor y pueda ser salvo? exactamente. Yo lo Ujú, miro desde ese punto de vista y es algo así como que cuando Dios me pida cuentas, ¿yo qué le voy a decir? O sea, ¿qué estoy haciendo yo por mi hijo para que él ame primeramente al Señor? ¿Cómo lo estoy inculcando eso? O sea, para mí eso, no sé, viene mucho a mi mente eso. Es como que cuando Dios me pida cuentas, yo tengo que darle cuentas de lo que Él me dio, porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, Él me es dio a mí una herencia y yo tengo que cuidar esa administrarlo. herencia. Y entonces eso, y el Señor nos da esa demanda de como padres, de enseñar a nuestros hijos a amarle a Él por sobre todas las cosas. Así es. Y no solamente que le daremos cuentas, digamos que en muchas oportunidades se cree y se piensa que, bueno, la salvación es individual, cada quien pues es responsable de su salvación. Sí, pero cuando tú eres capaz como padre y tienes la responsabilidad de mostrarle a tu hijo que su salvación es su responsabilidad, de que hay una manera genuina en la que va a poder ser partícipe de esa salvación, esa es tu responsabilidad. Esa sí Exactamente. es tu responsabilidad. Tú Ese no es vas nuestro a, trabajo. ese es nuestro trabajo, exactamente. No vas a venir a decirle cuando tengas 30 años, no es que yo no te dije que podías ser salvo amando a Jesús porque es que era tu responsabilidad tu salvación. Mm. ¿En dónde? O sea, es como venir y decirle a una persona que está aprendiendo a conducir que se vaya a la calle directamente a conducir sin conocer ni las leyes de tránsito, sin conocer qué significa cada uno de los semáforos y por eso pensar en que ellos lo deben de saber y que esa es su responsabilidad. Y que el Señor lo dice en la palabra, dice, instruye al niño en su camino, al Exacto. niño en su camino, para que fuere viejo no se aparte de él. Entonces, él mismo también te lo está diciendo. Te lo está diciendo. Sí, Exactamente. Queremos buscar manuales, queremos como padres en muchas oportunidades buscar manuales que nos digan, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Cuando tenemos un manual único, que es la Biblia, que es la palabra del Señor, que puedes contar de alguna forma con personas en las que quizás tengan un conocimiento mayor de la palabra que tú, para que te ayuden, para que te instruyan, para que de alguna forma puedas aprender. Pero no hay manual exacto ni perfecto para la familia como lo es la palabra de Dios. La palabra de sí, Dios es el manual por excelencia en toda la vida del ser humano. Que en muchas oportunidades podrás decir, bueno, yo no sé cómo quizás entender un poco más la Biblia o cómo quizás entender lo que Dios nos pide que hagamos como padres, pero siempre hay una persona que puede ayudarte a estudiar la palabra del Señor, a conocer más de la palabra del Señor, para que tú también seas instruido y poder a su vez instruir a tu hijo, instruir a tus pequeños, porque de verdad que siempre recuerdo y siempre me pongo pensativa en ese sentido, en que nos preocupamos por el medio ambiente y lo he repetido en muchos programas, que nos preocupamos por el medio ambiente, porque el calentamiento global, porque el reciclar, los animales que están muriendo, tantas cosas, pero al final no nos preocupamos por esos niños que vamos a dejar para este mundo, por el remanente, por la nueva generación que estamos construyendo en ellos. Dejemos de mirar de alguna forma los ideales
que nos transmiten a través de las diversas plataformas, a través de lo que otra persona vive y comencemos a vivir lo que la palabra del Señor dice. Cada mamá y cada padre debe entender que cada quien pasa por una temporada. Y hay muchas personas que están pasando por la misma temporada que tú, porque hay muchas mamás que con niños de 3 años, como quizás el tuyo, están pasando por circunstancias similares a las tuyas, que no tienen momentos de Mm. privacidad, que el niño llora porque sí, porque no y por si acaso, como muchas veces yo digo, que la demanda es mucho mayor, que tantas cosas que de alguna manera están pasando y no son los únicos padres los que están pasando. Veía en estos días un video que decía cuando hay una mamá jalándose los pelos por los terribles dos y está la de los terribles cinco mirándola y está la de los 12 mirándola, está la de los adolescentes mirándola, está aún la madre de ese niño que va a la universidad mirándola como que, o sea, Mm. cada temporada es diferente, cada familia es diferente, cada circunstancia es diferente. Lo que nosotros debemos copiar, debemos vivir y debemos de idealizar de alguna forma es lo que Dios demanda de la familia. No es como tú vives la maternidad, no es como lo vive otra persona, sino que nosotros tenemos que tener en claro que el único que nos da ese manual o ese listado de saber cómo hacerlo es Dios y es su palabra. Así es. A mí a veces Eh, me pasaba hace tiempo que yo decía, a veces conversando con mi cuñada, no, es que sí, es verdad, tienes razón, no hay un manual para ser papá, sí lo hay. Ujú, Para ser papá y para toda tu vida, como lo dices tú, o sea, tenemos la Biblia y qué mejor que eso. Y así tú te es, pones a escudriñar la palabra y Dios te habla tanto, le habla tanto a la familia también, le da demandas a la familia también, a los padres, a los hijos, en todo, o sea, tú te pones a ver y es que hay todo lo que tú es, necesitas está ahí. exactamente. Exactamente. Queremos muchas veces, es que yo no sé cómo lidiar con la adolescencia. Es que yo no sé cómo lidiar con los terribles dos. Es que esto no puede aparecer allí. ¿Cómo va a aparecer algo de los terribles dos? ¿Cómo va a aparecer algo? Todo está allí. Todo está allí. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo lo busco? ¿Dónde está? En muchas oportunidades a mí me pasaba y yo decía, ok, yo sé que está en la Biblia, pero ¿y cómo encuentro eso que necesito leer? Pidiéndole revelación al Espíritu Santo. El Mm, único que te va a revelar la palabra, que te va a revelar eso que tú necesitas en tu corazón, es el Espíritu Santo. Tú puedes buscar libros, tú puedes buscar cosas, es verdad, hay muchos libros que te pueden ayudar, pero la realidad y la verdadera verdad de toda la vida está en la está Biblia, la ahí. verdad verdadera y absoluta Ujú. está en la Biblia. Y Dios te lo va a mostrar a ti, pero siempre y cuando tú estés también dispuesto a entenderla, dispuesto a redargullir allí, dispuesto a estudiar, a escudriñar, a que el Espíritu Santo de verdad te revele. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos dé respuesta, pero esperamos que lo haga así como que enviando al ángel Gabriel y que se nos aparezca y nos diga, mira, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Mm, Entonces, Señor, dime, Señor, ¿qué hago, Señor? Y cuando abres la palabra, cuando abres la Biblia para escuchar, porque vamos a la oración y es la forma en la que hablamos con Dios, pero la forma en la que escuchamos a Dios es a través de la palabra, es a través de la Biblia, leyendo sus escrituras, escudriñando, escuchándole a través de su palabra. Y ahí el Señor nos va a revelar esa familia ideal que en realidad nosotros debemos anhelar, debemos buscar. así es. Yo creo que la familia ideal te la va a dar el Señor solamente. Y como dices tú, tratar de no idealizar nuestra familia con lo que vemos en redes sociales, porque se ve muchísimo. Y muchas veces tú ves, ay, no, sí, se aman, se adoran, y como a los 3 meses, se divorciaron. Porque es Ujú. algo tan falso que no, o sea, si no, primeramente, si no tienen a Dios, para empezar por Exacto, ahí, si Dios exactamente. no es su centro, de ahí no hay nada más Ay, no que hay mucho decir. que mirar. Pero sí, es verdad, muchas veces uno dice, ay,
quizás tú puedes pensar, no sé, porque mi familia no es como la que esta muestra o este muestra, y es algo que uno idealiza, pero la verdadera y cruda realidad es que la familia que tú más anhelas y la familia ideal que tú anhelas te la va a dar solamente el Señor, Así es, así es. Y solamente Él. entender que cada familia es diferente. Cada Ujú, circunstancia de cada persona es distinta. Ni aún dos mamás que hayan pasado el mismo proceso migratorio, de decir, no, es que hay una mamá que también fue a Chile primero, pasó 5 años y después vino aquí a ujú, España. No, no, no. Y que tiene también un niño de 3 años. No, no, no. Sus circunstancias son diferentes. Porque de pronto la documentación que ella tenía no rellenaba completamente para entrar aquí en España. De ujú, pronto, el llegar aquí en España, las puertas se le cerraron porque no era el lugar en el que debería estar esta familia. De pronto el niño, las circunstancias que está viviendo es totalmente diferente porque el carácter de los padres es distinto, el manejo de sus emociones, el manejo de las circunstancias, porque no tienen a Cristo en su corazón o aunque lo tengan, los procesos son diferentes. Dios tiene un plan y un propósito determinado para cada familia. Y su plan principal en las familias es establecerse, que lo establezcan a Él como el centro. De hecho, dice la palabra del Señor, o sea, por donde tres dobleces jamás se romperá y empieza por el matrimonio. Cuando ujú, hay una familia que no está constituida directamente por lo que el Señor nos demanda, por lo que Él es el que quiere hacer su voluntad, muy difícilmente vamos a poder tener esa familia ideal. Cuando las bases no son sólidas, cuando la base y el centro de todo esto no es Cristo, no es Dios, cuando está allí, cuando simplemente creemos que es por nuestra fuerza, que es para nuestra voluntad, que cuando ya nos vemos aquí, como dicen, la soga al cuello, cuando ya estamos así como ujú, que no aguanta, Señor, ayúdame. Ajá, ¿y por qué no ujú, me dijiste antes cuando el pie, cuando el agua ni siquiera te llegaba a la planta de los pies? Me va a decir ahora ujú, cuando ya estás hasta aquí. O sea, y muchas oportunidades. Y yo sé que Dios en su infinita misericordia, aún así nos respalda, aún así nos resguarda, aún así nos escucha. Y ella conoce todos los errores que nosotros vamos a tener, vamos a causar, todas esas circunstancias. No hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. Nada, absolutamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es de verdad aprender y anhelar vivir conforme a lo que Él dice en su palabra, vivir conforme a lo que Él ha establecido para esta temporada y para este tiempo en nuestras vidas. Y la única forma de saberlo es a través de la Biblia, es leyendo su palabra, es buscando de Él, es enamorándonos cada día más de Él. Así que de verdad este tiempo ha sido maravilloso. Y decirles de nuevo, como siempre les digo a las familias, si ustedes lo que necesitan es una ayuda espiritual, si en realidad no sabes cómo ir, como decía hace un ratico, no sabes cómo escudriñar, no sabes cómo entender eso que Dios demanda en la familia, tienes que buscar ayuda y puedes encontrarla a través del ministerio en el que nosotras estamos, en el Ministerio Apostólico y Profético Arca de Salvación. Allí encontrarás una palabra fresca, una palabra vida, que va a tocar tu espíritu y te va a ayudar a salir adelante. Nos encontramos aquí en Sevilla, en la calle Labrador, número 43. Aquí abajo tienes los números de teléfono o a través de nuestras redes sociales en Facebook. También puedes escuchar los servicios todos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora España. Y si lo que necesitas es una ayuda profesional y dices, no, pero es que ya esto, yo creo que no hay forma alguna en la que yo pueda salir de aquí, también puedes encontrar ayuda en mí. Aquí tienes mi nombre a través de las redes sociales, tienes mi Instagram, me encuentras en TikTok, en YouTube, me encuentras a través de mi WhatsApp, que lo encuentras aquí abajo pasando en este momento, para que podamos ayudarte. Tenemos talleres para padres dirigidos específicamente para padres, acompañamientos y asesorías, ay Dios, asesorías personalizadas para trabajar juntos y poderles ayudar a eso que queremos todo y es llegar a ser una familia con propósito, llegar a ser lo que Dios nos demanda hacer. Darte las gracias, Kelly, por abrirnos esta noche las puertas de tu casa, A ti. las puertas de tu familia. Agradecida de verdad por compartir este tiempo contigo, a todos los que están conectados y los que nos verán en grabación.
darles las gracias por tomarse este tiempo de alimentarse un poco más y de aprender un poco más acerca de lo que podemos ser conforme a lo que la palabra del Señor dice. Katie, de Amén. nuevo, gracias por estar De aquí. verdad. Cuídate. Una bendición para mí estar con ustedes y compartir de la palabra del Señor acá y de los consejos que pueda darle. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes por el mismo canal y a la misma hora. Los esperamos. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós.